Don Guillermo, me quedé muy impactado, pero para bien diría yo, cuando escuché al presidente Javier Milei decir que no hay plata. Pero te quedaste Cuando impactado me gustó porque, aún más saber, porque pensaste que nadie lo iba a decir o porque realmente lo dijo. porque estaba esperando que lo dijera. La verdad es que lo que estaba esperando era que lo dijera y lo hizo. Y me ha llamado muchísimo la atención que yo creo, usted que quizás tiene mejor memoria que yo, don Guillermo, o algún amigo oyente, yo creo que es la primera vez que un líder latinoamericano en el siglo XXI, al menos en los últimos 23 años, tenga el coraje de decir, no hay plata. Que no la Porque hay. ningún otro país, don Guillermo, ha escuchado. Lo dijo claro, ¿eh? Dijo, no hay, pero aquí lo curioso de esto y lo que me ha llamado mucho más la atención es que dice no hay plata, pero sí dio instrucciones, ya firmó. Vamos a entrar al mundo de la geopolítica y la geoestrategia internacional, mundial, galáctica. Nemías Jaén, el doctor Nemías Jaén está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Nemías? Me van a insultar. Nuestro amigo, el doctor Carlos, se va a quejar que me está llamando doctor. Oye, pero si Pérez Valladares le gusta que le digan doctor Todavía, y no es todavía. doctor. Efraín Asbar le gusta que le Pero, digan doctor y pero no es acuérdense doctor. que para ser doctor como el señor expresidente de la República hay que tener 2 maestrías de una universidad de Estados Unidos. Yo tengo 3 y no son de Estados Unidos. Entonces, Te- usted parece que la pauta no es esa, ¿no? fuiste a la Yo me Universidad de gradué en Asia, Kansas. entonces no No fui a vale, ninguna de esas no cuenta. universidades estadounidenses, entonces no cuenta. Entonces acá en Asia seguimos las reglas y para ser llamados doctor estudiamos un PhD y esperamos el título para ser llamados así, si es que alguien quiere, a mí me da igual la verdad, ¿no? Pero gracias por la deferencia. Pronto. Lo bueno es que me lo recuerda, don Guillermo, No, eso es para que te vayas me haciendo la recuerda idea de que todo, tiene que todo el terminarlo, ¿no? tiempo que tengo que terminar, exacto. Ya me inscribí para hacer el examen Se en dice que si uno junio se del próximo proyecta, año. las cosas suceden. Así dice, así dice. Unos piensan que el universo se alinea, ¿no? La cosa aquí, bueno, sí hay que proyectarse. Muy buenos días, don Guillermo, amigos oyentes. Una semana más aquí en Ajedrez Político. Muchísimas gracias por la sintonía en 92.1 de Ancon. Las cosas avanzan, el mundo no para y hay de todo, hay tantas cosas sucediendo alrededor del mundo que la verdad a veces cuando bueno, cuando Luis, usted y yo estamos revisando durante la semana se nos hace un poquito difícil eh, separar o escoger, seleccionar esos headlines, esos grandes temas de discusión de la semana a nivel internacional. Definitivamente que hay puntos específicos, don Guillermo, en el globo que hay que prestar la atención. Ahí está, sigue la tensión entre Israel y Hamas, sigue la guerra. Eso parece, don Guillermo, que va a ser algo bastante prolongado. Nosotros, amigos oyentes, muchos habrán escuchado que esta semana hubo una votación en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas y al menos en el caso, bueno, el tema de la votación era para pedir un cese inmediato al fuego entre las partes en este conflicto en la Franja de Gaza. De parte de Panamá, no es de sorprendernos, y lo digo sin sarcasmo, sin ironía ni nada, eh, no es de sorprendernos que la República de Panamá, a través de su representante en esa asamblea, haya decidido abstenerse de votar a favor o en contra de esa resolución que pedía el cese al fuego inmediato o lo antes posible en Gaza. Esa es la posición de Panamá. Y yo creo que es muy interesante que Panamá mantenga esa posición. En este caso vemos que es más un tema de no alineación, sin meternos en el tema este de los no alineados, de las naciones no alineadas, los países no alineados. Panamá simplemente en este tipo de temas tradicionalmente no se alinea con Estados Unidos ni con otras potencias para estar en contra de los temas relacionados específicamente a Palestina. En este caso específico se mantiene la tradición de la diplomacia panameña, que pongo entre comillas, ¿no? Porque siempre decimos, don Guillermo, míos oyentes, que Panamá es neutral. Y mucha gente dice, no, es que Panamá tiene que ser neutral y demás. Yo al final considero que eso es parte de los genes diplomáticos de la República de Panamá, de nuestro hermoso país, ser neutral en este tipo de situaciones. Lo único que yo siempre critico es que, por ejemplo, y algo que yo nunca he entendido, don Guillermo, usted que tiene más experiencia y lo ha observado más, lo ha vivido más, lo ha investigado más, en el caso de Panamá, siendo un país tan pequeño, teniendo esa tradición que estamos discutiendo en este momento de abstenerse en este tipo de temas tan particulares y tan complejos, tan difíciles, a mí lo que me llama la atención que sí, se vota, Panamá se abstiene,
en esa votación. Sin embargo, nosotros no tenemos, que hasta donde yo sé, no hay ningún papel blanco, así es como se le llaman a las políticas principales o resumidas en política exterior o política pública. No hay ningún papel blanco de Panamá que diga por qué se abstiene o por qué Panamá es neutral. Hay grandes escritos a nivel académico, eso sí, de grandes juristas, de grandes internacionalistas, exdiplomáticos, politólogos y demás, sobre todo aquellos que nos precedieron antes de los años 2000. Y sí hay muchos escritos en ese sentido, pero como gobierno, como Estado y como un gobierno, administrando un Estado, yo creo que siempre hace falta esa pequeña explicación, ¿no? De por qué Panamá se abstiene. ¿En base a qué política? Si la tradición es de abstención, ¿cuál es la tradición de la diplomacia panameña, al menos en este gobierno de la administración de Laurentino Cortizo? Entonces, hay muchísimos, definitivamente, don Guillermo, que hay muchísimos temas que a nivel diplomático panameño siempre llaman la atención las decisiones, pero llaman sobre todo la atención porque no son explicadas. Si fueran otros países y demás, definitivamente que uno entiende cuáles son las motivaciones, los intereses, porque son esos los factores que influyen en la formulación de políticas internacionales en defensa de los intereses de una nación frente a otra o frente a otras. Entonces llama mucho la atención, el voto se dio, Panamá sigue neutral, el conflicto continúa. El problema aquí, don Guillermo, que yo me confieso, lo tengo que confesar y no me lo tomen a mal. Yo no soy muy fan, si le puedo llamar así, de estos temas de multilaterales, de los organismos multilaterales. No estoy enseñado en Naciones Unidas, entonces somos del mismo club. Te digo que hay un club internacional de odiadores de este botellerío internacional que han permitido en muchas ocasiones que elementos radicalizados entren y lleven adelante su ideología disfrazada de una labor internacional de ayuda. Y tú lo ves como el enfoque que se le está dando a un conflicto es muy diferente al que se le da a otro. O cómo se ve una situación desde un país y se ve desde otra. En la forma en que trabaja ACNUR, por ejemplo, en Panamá, con los migrantes, tiene nada que ver con lo que hace desde Colombia, o desde Ecuador, o desde Brasil. Y muchísimo menos desde México. Y así nos vamos, ¿no? Vamos desgranando organizaciones que ven el mundo dependiendo de quién sea el que esté detrás. Si me permites un minuto, Nemías. Sí. Te voy a decir mi opinión de lo que está pasando en Gaza. Yo creo que los terroristas han logrado parte de su objetivo, que es aterrorizar a los gobiernos y en buena parte a los pueblos europeos. La posición de muchos países europeos y algunos americanos que ahora han comenzado a pedir que baje la mano un poco Israel, no tiene nada que ver con la realidad. Mientras Israel no tape hasta el último hueco puesto al lado de una escuela, un hospital, un centro infantil en Gaza, los gazatíes no van a tener paz, aunque ellos estén votando por Hamas. ¿Por qué? Porque este es un grupo radicalizado cuyos jefes no viven en Gaza. Y eso hay que comprenderlo y divulgarlo. Los niños y mujeres que mueren en Gaza son escudos humanos. Y la única forma es, no de salvar a Israel, de salvarlos a ellos, es que estos tipos no disparen cohetes desde al lado de una escuela. Entonces hay que tapar cada uno de los huecos para que estos cobardes salgan de ahí y se los lleven a un castigo ejemplar, que es lo que está sucediendo ahora. Cuando aquí los Estados Unidos entraron y a buscar a Noriega, perfectamente bien pudieron haber parado la invasión el día siguiente y esperar que Noriega se entregara solo. O buscar una resolución de las Naciones Unidas de, hey, para eso, que vamos a negociar con Noriega para ver si se quiere entregar. No, brother, ellos entraron y hasta que no se lo llevaron no pasó eso aquí. Y así todos los conflictos que hay, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Porque la batalla de Berlín también se pudo haber evitado. Y vamos a negociar con Hitler, pues, para ver si quiere salir de ahí. Y vamos a rodearlo y ponerle música. O sea, cuando tú tienes un enemigo de esa magnitud, tú tienes que aniquilarlo. Así funciona lamentablemente la guerra desde Genghis Khan. Entonces,
esos conflictos lamentablemente son así. Lo que tú tienes que hacer es tratar de que no se extrapole la menor cantidad de bajas posible y la duración más corta del conflicto, que eso quizás es lo que haya que presionar a las partes. Oye, acaben esto rápido si lo van a acabar. Ahí está Ucrania, que eso sigue y ya se convirtió en un negocio. Y ni hablar de África, que lo Ahí conoces bien, ¿no? estaba, Ya, hasta ahí llego. no, definitivamente, don Guillermo, que esa es la situación. Y ojo, amigos oyentes, nosotros no estamos negando el hecho de que estén muriendo personas en Gaza, de lado y lado también, ¿no? En Israel también, con todo este conflicto y demás. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, nosotros lo que estamos hablando es más sobre los orígenes de esta tensión, de estas disputas que ya llevan demasiado tiempo. Y yo creo que al final, no sé, cuando hablamos de paz, don Guillermo, yo creo que el tema este de paz, y sobre todo en estos tiempos, yo creo que desde el inicio del siglo XXI, el tema de la paz ha tomado otros matices. Y yo no sé si es que el ser humano olvida rápido o el ser humano se ha vuelto más indiferente, sobre todo con todos estos temas a nivel global, pero llama mucho la atención que ni 100 años hayan pasado desde la Segunda Guerra Mundial y nosotros ya tengamos otros matices y tengamos otro entendimiento u otras opiniones sobre los temas relacionados a la paz como tal. Eso llama mucho la atención y yo creo que es allí donde también utilizan eso como excusa muchísimas personas para estar a favor y tomar parte, ¿no? Ya sea a favor de Israel o ya sea a favor de, de- de Palestina. Aquí lo que llama la atención también es que otra vez el mundo vuelve a ver, y eso es claro, el mundo vuelve a ver cuáles han sido las formas que ha utilizado esos líderes que usted menciona que ni siquiera viven allí en la Franja de Gaza y han utilizado esas milicias, utilizado esos grupos armados y básicamente han actuado es a punta de violencia. En todo caso, yo sigo con la curiosidad, don Guillermo, y al final yo creo que lo hemos visto desde el 7 de octubre a la fecha. Ya van 2 meses y una semana y no hemos visto ningún informe, ningún informe en particular que diga exactamente cómo es posible que Israel no se haya dado cuenta de la escalada que estaba teniendo Hamas en cuanto a hacerse de armamento y demás. Sí hubo un reporte, porque eso sí salió y fue público, que un puesto de control en Franja de Gaza del lado de Israel, compuesto por muchas mujeres, y digo que lo tengo que mencionar de esa forma porque parece ser que eso es parte del resultado que dio ese grupo de mujeres militares en ese punto de control del lado de Israel. Sí hicieron el reporte, sí hablaron, sí mencionaron, sí notificaron, sí informaron a sus superiores sobre la situación de los movimientos y demás. Y lastimosamente, amigos oyentes, no fueron tomadas en cuenta, básicamente. También hay que Entonces, hasta investigar, en ese punto hay una revisión del tema del cla- sexismo y demás a claro, nivel de la Armada israelí. también hay que investigar Nehemías, yo muy pro israelí y todo, pero también hay que investigar si es verdad que la inteligencia egipcia, que ya lo han dicho varias veces y lo han dicho fuentes oficiales, yo lo he leído, eh, contactó a personal de la inteligencia israelí para advertirles el movimiento. Eso hay que investigar para ver si fue verdad. Y yo no he visto mucho de eso. Porque si es así, yo creo que ahí va a haber. Y yo he estado viendo que ya dentro de Israel, ya hay, después del shock, por supuesto, que iba a pasar, sí ya hay voces que comienzan a hacer preguntas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Definitivamente, don Guillermo, vamos a mencionar algo que sucedió hace un par de días, pero fue justo el jueves pasado. Si no me equivoco, yo no estuve con ustedes el jueves pasado, andaba un poquito Estaba de Luis. gripe. Estaba Luis. Estaba Luis, ¿verdad? Aquí lo interesante de la semana pasada, y hay que mencionarlo porque no puede pasar desapercibido, y yo creo que puede ser una discusión muy interesante, don Guillermo, ha sido la cumbre de líderes de la Unión Europea y China. Y digo porque hasta aquí estoy viendo el diplomático, así se llama, thediplomat.com. Es básicamente una revista electrónica que inició hace algunos años como un proyecto de algunas personas y se ha convertido en uno de los medios internacionales de análisis, comentario y recomendación de políticas internacionales más importantes del mundo, pero sobre todo muy especializado en los temas de Eurasia y el Indo-Pacífico. Aquí me ha encantado ver esta foto, don Guillermo. Eso fue el 7 de diciembre. Y me ha encantado, amigos oyentes, ver esta foto donde aparece Charles Michel,
que es el presidente del Consejo Europeo. En el medio aparece el presidente chino Xi Jinping y a la mano izquierda aparece la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Este fue la cumbre de los líderes de la Unión Europea y China. Y algo que ha destacado mucho, amigos oyentes, en esta reunión es que, y aquí puede haber muchas discusiones sobre este tema, don Guillermo. Durante esta cumbre, líderes europeos están empujando al presidente chino Xi Jinping en temas relacionados sobre las empresas chinas que, según los líderes europeos, están violentando las sanciones impuestas sobre Rusia. Y aquí llama mucho la atención, porque yo no sé si es que esperan que se den este tipo de cumbres para comenzar a sacarse el cobre de cualquier tema relacionado a cobre, es mera coincidencia. Esperan este tipo de cumbres para entonces venir a hablar y decirle a Xi Jinping, no, pero es que mira que tienes 3 empresas, etcétera, etcétera. Ahora, la lista, hasta donde estuve buscando esta semana, la lista como tal, al menos no salieron en los medios. Parece que se limitó a hacer una lista privada entre esos líderes que se quejan con Xi Jinping por violentar esas sanciones sobre Rusia. Pero aquí hay que tener cosas muy claras también. Justo esta semana, en algún medio internacional también, interesantemente salía que desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, las exportaciones de gas y petróleo ruso se han incrementado. Ahora, no hay números específicos que hablen de ese aumento, cuál es la cantidad que está siendo enviada a China. Entonces aquí también hay un tema muy particular, porque hay otros reportes, don Guillermo, amigos oyentes, que señalan que el gas ruso y el petróleo ruso sigue siendo pompeado, sigue siendo extraído, sigue siendo exportado hacia Europa. Entonces, yo creo que con todos estos temas relacionados a Rusia, a China y sobre todo desde una perspectiva europea, no quiero ser grosero, pero me da la impresión que hay un poco de hipocresía diplomática en cuanto a estos temas, don Guillermo. Amigos oyentes, yo creo que no hay... Nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo interdependiente y esa es una teoría, don Guillermo, que está estudiada y recontraescrita. Esa es una teoría básica. Cuando se estudia política internacional, eso se le enseñan a cualquier persona que esté en la facultad de política o especializándose en relaciones internacionales. Y ese es un tema que todos aquí en Panamá, ya me siento que estoy en Panamá, wow, faltan 2 meses para llegar. Todos los que están en Panamá, todos nosotros tenemos que entender eh, eh, las, las, el- los puntos básicos de ese tema de interdependencia, que no solamente se limita a temas de seguridad, sino lo más profundo son temas de intercambio comercial y finanzas, el tema económico, el tema de inversión. Y lo digo que en Panamá tenemos que estar bien claros sobre eso, don Guillermo, porque somos un país que somos dependientes, don Guillermo, de muchísimos factores que afectan la economía mundial, el comercio mundial y demás. Entonces, tratar de traer a colación este tipo de temas, yo hubiera esperado, la verdad, que, no sé, que hablaran de otras cosas, pero del tema ruso en particular. Y es que al final yo hago la pregunta, ¿piensan los líderes europeos que en algo van a hacer cambiar la relación estratégica entre la República Popular China y la Federación Rusa? Para mí la respuesta es no. Sobre todo después de más de 18 años de este lado del mundo, yo estoy claro que eso no va a suceder. Y estoy claro también porque en los últimos años he tenido que estudiar profundamente esos lazos, esos vínculos históricos. Ojo, no estoy hablando de vínculos de amistad, ¿eh? Porque algo se les digo muy claro, los chinos y los rusos no son amigos, son socios estratégicos. Esa es la palabra que hay que utilizar. Y lo que pasa entre socios estratégicos, don Guillermo, amigos oyentes, eso cambia. Cambia según las circunstancias, cambia según algunos factores que influencian X o Y, pero no son fijos. Estos no son patrones eh, fijos, no son patrones constantes. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. Esa es la naturaleza de la relación entre la República Popular China y Rusia. Y no hay nada, don Guillermo, yo al menos desde hace algún tiempo, y esto no empezó cuando se dio inicio a esta diferencia entre Rusia y Ucrania,
esto viene ya de muchísimos años, no muchos años atrás, pero algunos años atrás. em, esta relación entre China y Rusia no ha hecho más que solidificarse, se ha hecho más fuerte, se ha hecho más profunda. Y al final de cuentas, lo que estamos viendo es que Europa insiste, pero no dice exactamente qué espera de China. Quieren toda China para ellos, quieren alejar a China de Rusia, eso no va a pasar. Entonces hay mucha confusión, don Guillermo, alrededor, amigos oyentes, alrededor de todos estos temas relacionados entre perdón, la Unión Europea y la República Popular China. Lo bueno es que se llevó a cabo la reunión, eso era lo más importante. Ya hacía falta un encuentro de este tipo. em, Sí, perdón. Era importante que se esté llevando a cabo este tipo de reuniones y definitivamente aquí está pasando algo muy curioso. Antes de ir a la pausa lo quiero mencionar, que digo, uno pasa tanto investigando esto, leyendo, tomando notas, haciendo comentarios. Bueno, yo lo hago, los amigos oyentes lo saben, yo lo hago por trabajo, vivo de esto, el tema de análisis de riesgo y demás para temas de inversión, asesorías a Fortune 100 y demás. Lo que pasa con todo esto, don Guillermo, al final es que em, no hay nada concreto al final. Se están dando estas cumbres, pero no vemos resultados específicos. Y aquí hay una particularidad, ya nos vamos al cambio, hay una particularidad y es que tanto Europa, don Guillermo, como Estados Unidos han pasado por lo menos unos 6 años sin tener un plan específico o una estrategia específica de cómo tratar a China. Y lo peor es que antes no la tuvieron y ahorita menos, no tienen una estrategia específica de cómo manejar su relación con la Federación Rusa, con el gobierno en Moscú y con su líder Vladimir Putin. Don Guillermo, vamos al cambio y continuamos con un poquito más en alguna otra parte del mundo, aquí en Vamos Ajedrez al cambio y Político. regresamos en la mañana en Compo Radio. Hasta Taiwán, que ya está, si no me equivoco, ya está en viernes, donde Mía Jaén, nuestro estratega política. Así es, don Guillermo, amigos oyentes de este lado del mundo, acá en Asia Pacífico. Hoy es ya viernes 15 de diciembre, 15 días nada más para que se acabe el año, son las 12:34 de la mañana. Es un placer estar con ustedes semana a semana aquí en Ajedrez Político. Don Guillermo, yo creo que tienen una fiebre terrible, terrible por los impeachment o por los juicios políticos en, perdón, en Estados Unidos. Nuevamente, hay un intento de la Cámara Baja en los Estados Unidos de América, de mayoría republicana, por supuesto, em, por llevar a un juicio político al presidente Joe Biden. Aquí hay cosas muy, muy terribles cuando yo veo esto al final de cuentas. Primero que para mí esto no es democracia. Digo, de que tienen los instrumentos, de que tienen la ley, de que tienen la manera de hacerlo, sí, por supuesto, y la están utilizando, eso es claro, pero yo creo que esto no es lo que esperamos de Estados Unidos y menos a 11 meses de las elecciones de noviembre del 2024. No es esto lo que se espera de Estados Unidos, don Guillermo, amigos oyentes. Yo creo que para bien o para mal sigue Estados Unidos siendo un referente no solamente en temas de democracia, pero en temas financieros, en temas de economía, en temas de desarrollo, innovación y demás. Un poco rezagada esa nación de nuestro continente, pero definitivamente que esta fijación, casi como un fetiche político que hay de siempre tratar de enjuiciar a los presidentes de turno, en este caso siempre es de bando y bando, en este caso, bueno, los republicanos en contra de Joe Biden, los que esperan, bueno, lo que ellos esperan ahora es que su validación por 221 votos a favor y 212 en contra le facilite el acceso a información, documentos y testimonios. Esa moción ya fue aprobada el miércoles de esta semana. Y definitivamente que yo creo que, perdón, creo que había un bicho. Yo creo que si hay algo que no están tomando en cuenta en Estados Unidos de una u otra forma es que la verdad que es una locura o casi un asesinato político, no solamente para los partidos ni para el gobierno de Joe Biden, sino para la nación, tratar de meterse en una causa como esta, al mismo tiempo que no hay nada claro aún sobre los procesos legales que está enfrentando Donald Trump. Entonces yo creo que aquí tratar de jugar de esa forma con el sistema, tratando de enjuiciar políticamente a un presidente de turno,
y por otro lado, teniendo a un líder, porque lo es y tenemos que aceptarlo, a un líder político, a un líder populista de derecha, político como lo es Donald Trump, sin tener claridad en sus temas legales, yo creo que se les está yendo un poquito la mano en esa sopa. Entonces, yo la verdad, cuando veo esto, pienso en la inestabilidad que eso causa, en la inestabilidad cuando este país, con todo, acabamos de hablar de esa cumbre de Europa con China, que tocaron temas sobre Rusia, estamos viendo el tema en Medio Oriente, estamos viendo muchos cambios también a nivel latinoamericano, don Guillermo. Ahorita hablamos un poquito del tema este de Guatemala o lo que está sucediendo en Argentina con el nuevo presidente Javier Milei. Y lo que estamos viendo es que no se ponen de acuerdo en muchísimos temas a nivel de la política nacional estadounidense y mucho menos cómo podemos esperar que Estados Unidos tenga decisiones o que tome o haga estructuras de política internacional efectivas cuando ellos a nivel interno están básicamente en su propio mess, como dicen en inglés, ¿no? En su propio desorden, en su propia porqueriza, ¿no? Yo creo que, repito, esto no creo que sea lo que le conviene a Estados Unidos y mucho menos al mundo de tener a esta potencia con estos zaperocos políticos a nivel doméstico. Don Guillermo, me quedé muy impactado, pero para bien diría yo, cuando escuché al presidente Javier Milei decir que no hay plata. Pero te quedaste Cuando impactado me gustó aún más saber, porque pensaste que nadie lo iba a decir o porque realmente lo dijo. porque estaba esperando que lo dijera. La verdad es que lo que estaba esperando era que lo dijera y lo hizo. Y me ha llamado muchísimo la atención que yo creo, usted que quizás tiene mejor memoria que yo, don Guillermo, o algún amigo oyente, yo creo que es la primera vez que un líder latinoamericano en el siglo XXI, al menos en los últimos 23 años, tenga el coraje de decir, no hay plata. Que no la Porque hay. ningún otro país, don Guillermo, ha escuchado. Lo dijo claro, ¿eh? Dijo, no hay, pero aquí lo curioso de esto, y lo que me ha llamado mucho más la atención, es que dice, no hay plata, pero sí dio instrucciones, ya firmó decretos y ya está poniendo en marcha la reducción del aparato estatal. Los ministerios han sido reducidos a la mitad, las instituciones autónomas federales han sido reducidas a la mitad. Eh, por otro lado, llamó también la atención, y eso puede ser una discusión, don Guillermo, nosotros que estamos en medios de comunicación, puede ser una discusión también muy grande, pero de hecho no acortó. Durante un año, básicamente, como que hay una moratoria, queremos llamar así, de el gasto en comunicación del Estado. Eso podría tener sus discusiones de a favor y en contra, pero definitivamente lo interesante es que lo está haciendo. Y aquí lo que pasa, por ejemplo, don Guillermo, bueno, aquí en Panamá, lo que sucede también que siempre ha llamado la atención y muchísimas personas les choca o les molesta que se haga de esa forma, es que no hay nada en específico que regule, o usted corríjame, don Guillermo, si me estoy equivocando, no hay nada en particular que regule el uso de fondos para pautas gubernamentales. Eso, por supuesto, que entra dentro del presupuesto de la nación y demás, pero al final de cuentas nosotros no vemos eh, que ese uso sea de estricto cumplimiento con alguna ley en específico o con alguna consideración específica, y lo único que la gente de un corriente, cristianos totalmente normales, como usted como yo, pensamos que se está dando un cierto tipo de uso político con esas pautas o con ese presupuesto estatal para comunicación. Ya bueno, ya vimos que en Argentina sí está sucediendo. En Argentina ya estamos viendo esos recortes, ya estamos viendo acciones concretas. Ahora, no todo es color de rosa y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que nosotros siempre haciendo docencia aquí en Radio Ancon queremos exponer. Este tipo de situaciones en particular, amigos oyentes, tienen sus pros y tienen sus contras. Muchísimas de las... Aquí hay que ponerlo en el tema específico, por ejemplo, reducir personal público, servidores públicos, reducir ministerios, reducir instituciones autónomas, reducir presupuestos generales y demás. Al final de cuentas, eso también crea otros problemas.
y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso es que siempre dicen, a menos en el caso de Panamá, dicen sí, porque hay que reducir la planilla estatal. Yo hasta cierto punto, don Guillermo, yo no, no estoy en contra que se reduzca la planilla como tal. Lo que yo sí estoy a favor es que se optimice esa planilla. Y cuando hablamos de los empleos, yo siempre digo, bueno, de los que son políticos como tal y los que no están haciendo su trabajo, los que no tienen la preparación adecuada para estar en X o Y puesto, y pues yo creo que no hay ningún problema para que sean reducidos, para que sean eliminados como tal. Pero imagínese mañana, don Guillermo, que, bueno, y después lo que pasó con la mina, ¿no? Que tenemos más de 7.000 empleados, trabajadores, colaboradores, empleados de la mina que están básicamente en un limbo legal, porque independientemente que se cumplan la parte contractual de sus empleos y demás, la relación contractual que tienen con la empresa, al final de cuentas el impacto sobre esas 7.000 familias y más de 35.000 otros colaboradores de proveedores de la mina, al final de cuentas, imagínense que el 1 de julio, quien gane las elecciones generales de la en la República de Panamá diga, bueno, vamos a reducir la planilla en 30.000 puestos, vamos a reducir de la cantidad de ministerios que tenemos, vamos a eliminar 5 o 6. De las instituciones autónomas vamos a hacer X o Y. Ese tipo de políticas de choque, que así es que se le domina en el largo político o cientista político, tienen definitivamente, normalmente tienen impactos negativos inmediatos, don Guillermo. A Sí. nivel de imagen, a nivel de perfil de los gobernantes, de los líderes políticos, de los partidos que han ganado elecciones y demás, tienden a tener cierto reconocimiento por parte de un segmento específico de la población. Pero a nivel general, el impacto negativo es el primero que se siente. Entonces, repito, me sorprendió muchísimo ese no hay plata. Y ese no hay plata viene acompañado con eso que acabamos de decir, ¿no? Reducción de ministerios, reducción de instituciones autónomas, con la eliminación o moratoria, diría yo, presupuestaria de las pautas para los medios de comunicación en la República Argentina. Yo creo que vamos a ver un par de resultados muy pronto. Para bien o para mal, negativos o positivos, lo vamos a ver muy pronto. Se está acabando el año, así es que ya a partir de 2024 veremos cuál es el impacto. Y no crean, amigos, al final de cuentas también esto pone, yo creo que algo debe de tener Javier Milei, el nuevo presidente de la República Argentina, y yo creo que es una mente bastante estratégica y racional. Yo dudo que él haya hablado como habló y haya tomado las medidas que tomó hace pocos días de una manera no informada o no asesorada. Me parece que me da la impresión, don Guillermo, tengo la percepción que es un hombre un poquito más estratégico, un poquito más racional que otros líderes del corte populista como lo tiene él, populista en esto de extrema derecha y bastante libertario en su sentido, pero no sabemos, vamos a darle tiempo al tiempo con esto de Argentina y vamos a ver, don Guillermo, si de alguna forma u otra durante este primer periodo de gobierno de Javier Milei vemos resultados positivos. Ah, y algo muy importante, don Guillermo, finalmente, nuevamente Argentina le pone una base muy puntual o un límite puntual a la conversión del peso argentino por el dólar. Y si no me equivoco, lo fijaron en 800 pesos el dólar. Y eso es de lo que más me llamó la atención, era cuando estuve en Argentina el año pasado y este año, era ese relajo que tienen de que hay el dólar blue, el dólar no sé qué, el dólar no sé cuánto. Hay 50.550 formas de cambiar dinero, monedas, euros y dólares en Argentina, y al final de cuentas eso llama también la atención porque se fija la tasa a nivel estatal, por supuesto, pero al mismo tiempo, si no me equivoco, don Guillermo Javier Milei y su gobierno han mencionado que no van a imprimir dinero. Entonces, los efectos sobre la economía pueden ser, no lo puedo prever en este momento exactamente, pero sí se puede decir que puede tener unos impactos negativos inmediatamente en temas de inflación y demás. Pero bueno, vamos a esperar que pase el tiempo y vamos a ver cómo avanza ese gobierno. Don Guillermo, está habiendo un golpe de Estado en los ojos de todos nosotros, país vecino, y parece que no logramos nada en particular de cómo promover y cómo defender la democracia en nuestro continente, sobre todo en nuestra subregión de América Central y el Caribe. En este caso, en Guatemala, llama mucho la atención, don Guillermo, que ya es tan evidente, es tan obvio que se está promoviendo eh, un asalto a la democracia guatemalteca. Y aquí hay que poner las cosas en contexto. El presidente Arévalo ganó las elecciones de buena lid,
Y simplemente ahora parece que no hay forma de que se formalice el cambio de mando el 14 de enero del 2024. Y eso llama mucho la atención. Nosotros tenemos la Carta Interamericana en nuestra región a través de la OEA, la Organización de Estados Americanos y demás. Nosotros tenemos eso bien pautado. Eso es algo específico, eso no se puede cambiar, eso es inflexible, eso es tal cual rígido y estricto como de cumplimiento. Y al final, lastimosamente, pareciera, don Guillermo, que nuevamente, pareciera, no sabemos todavía, pero da la impresión que la OEA nuevamente cae que se queda corto, al menos en la aplicación de sus propias eh, bases, o las bases que son bueno, esos son los pilares o la razón por la cual este organismo fue creado. Don Guillermo, si nosotros no vemos un cambio regido por la Constitución de la República de Guatemala el 14 de enero, don Guillermo, yo creo que eso va a ser un golpe no duro solamente para Guatemala y nuestros hermanos guatemaltecos, ese va a ser un duro golpe para la democracia latinoamericana en general. Y, y hago mención de este tema en particular, don Guillermo, en los pocos minutos que nos hacen falta, porque hace poco lo mencionaba, no sé si en ajedrez político o en el sillón dan con, ya iba a decir sofá dan con, en el sillón dan con los lunes. En todo caso es una silla, porque nunca me siento Sí, 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 en sí. el sillón. Y yo mencionaba el tema este de los riesgos inmediatos de cara a las elecciones generales de nuestro país, la República de Panamá, el 5 de mayo del 2024. Y don Guillermo, queramos o no, nosotros tenemos que vernos en el espejo de lo que está sucediendo en Guatemala para que nosotros entendamos que nosotros también estamos bajo riesgo. Y no lo digo por teorías conspirativas ni demás. Hay señales, hay factores específicos en nuestro país que dejan al descubierto que hay en marcha un plan para que esto sea igual o peor que Guatemala. Ahora, don Guillermo, créame usted, y ojalá que me crean los amigos oyentes, esto a mí no me da ningún tipo de satisfacción, ni me alegro de tener que tocar este tema. De hecho, lo hago porque viviendo de esto, la verdad es que esas señales y demás nos tienen en alerta. Y bueno, digo, nos tienen en alerta porque no solamente a los consultores internacionales que trabajan con Panamá y demás, y el resto del mundo, pero tenemos muchos otros consultores en otros sectores, no solamente el estratégico, sino en temas de inversión, en temas de finanzas, en temas económicos y comerciales, que están muy al pendiente de lo que está sucediendo en Panamá, porque, don Guillermo, queramos o no, amigos oyentes, esto es real. Lo que estoy hablando, las señales están allí. Nosotros ya pasamos por, como me decía un hermano, mi compadre, me decía hace un par de horas, que hablé con él hoy, me decía que el tema de las protestas, don Guillermo, fue como una pesadilla. Fue como un mal sueño, pero un mal sueño de esas pesadillas que se van repitiendo y duró 30 y pico de días. Entonces, amigos oyentes, tenemos que estar muy anuentes a que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que por más que digamos que Panamá y el resto del mundo, Panamá y el resto de la región, y siempre pensamos, el panameño tiene el ego bastante grande, eso lo tengo que decir de esa forma. Nosotros como panameños nos consideramos siempre diferentes a Centroamérica, diferentes al Caribe, pero tampoco no tenemos mucha relación entonces con Sudamérica y demás. Entonces nos creemos un país único o un producto único en muchísimos sectores económicos, ¿no? Pero yo creo que debemos de dejar de pensar un poquito, bajarnos como 2, 3 tonitos como panameños, como país, y comenzar a pensar de una manera más macro, de una forma más unificada y sentar las bases verdaderamente para saber qué tipo de país queremos, cómo se vive verdaderamente en democracia y cómo se sale adelante. Y ahí vengo, aunque no es lunes, pero sí tengo que continuar unos segundos más y ahí donde siempre digo, don Guillermo, que es importante que de una u otra forma nosotros definitivamente entremos en un proceso de cambios constitucionales lo antes posible. Yo creo que estamos en un punto de inflexión, estamos viendo otros países de la región, repito, que están bastante muy difíciles, muy complejos, situaciones muy complejas, temas muy difíciles. Está el caso que acabo de mencionar de Guatemala, estamos viendo la terapia de choque de Javier Milei en Argentina,
Estamos viendo también a un presidente colombiano que no se pone de acuerdo en casi nada. Entonces, al final de cuentas, yo creo que tenemos una región bastante convulsionada. Y de ahí que siempre parto de la idea de que ya es tiempo que Panamá rectifique su política internacional. Hace poco, don Guillermo, escuché a la licenciada Irene Delgado, creo que fue hace una semana o 2 semanas, cuando hablaba en su programa sobre estos temas internacionales y hablaba sobre las fallas, sobre la negligencia, sobre la ausencia de decisiones a nivel de política internacional de la República de Panamá. Y yo creo que fue definitivamente acertado. Le animo a los amigos que busquen ese programa. Don Guillermo, creo que fue hace 2 semanas, ¿verdad? Ella habla los jueves, no me acuerdo qué día es, pero fueron muy Sí, acertados los los jueves. comentarios que Irene Delgado, los jueves, fueron muy acertados y ella lo entiende como profesional también e internacionalista, ella lo entiende. El reflejo de la política internacional es el reflejo de la política doméstica. Entonces es allí donde el hecho de que personas como Irene Delgado o su servidor estemos siempre trabajando estos temas en ajedrez político y en cualquier espacio en la frecuencia 92.1 de Ancon, estemos hablando de estos temas internacionales porque son primordiales para el desarrollo económico, financiero y comercial de nuestro país. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Necesitamos un país estable, necesitamos un país que sea ejemplo, pero para ser ejemplo y para tener estabilidad necesitamos nosotros, don Guillermo, a nivel doméstico, de comenzar a ponerle el freno a muchísimas, eh, iba a decir una palabra no muy kosher, eh, a muchísimas acciones desordenadas que se dan al interno de nuestro país. Vamos a ver si eso es lo que va a suceder el próximo año. A partir del próximo año, yo creo que los retos son demasiado, demasiado grandes definitivamente. Aquí quiero, en los últimos minutos que me quedan, don Guillermo, algo que me llama mucho la atención y es un tema también que le interesa a Panamá. No sé si ve usted, don Guillermo, algún amigo oyente quizás lo habrá visto porque ha estado en todos los titulares en los últimos días a nivel internacional. Italia se retira de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En inglés le dicen el Belt and Road Initiative. Ese es el plan maestro que ha desarrollado China en muchísimos aspectos, ¿no? Sobre todo en temas de infraestructura pública. Aquí definitivamente siempre ya venían desde que Giorgia Meloni tomó control del poder. Ya se venía antes de eso, ya se venía hablando de que Italia, de tener un giro político, iba a retirarse de esa iniciativa. Y yo creo que es parte de una orientación ideológica específica, doctrinaria, de Giorgia Meloni y su gobierno. Es una decisión bastante política, repito, ideológica de parte de ella, pero al mismo tiempo yo creo que esto responde, don Guillermo, a que Europa en general, no solamente Italia, pero Europa en general, no es que no han recibido beneficios de estos temas de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que a nivel macro, si lo vemos por el lado amable, eh, tiene sus cosas específicamente, tiene cosas buenas en una parte, pero en Europa como tal no ha habido, siendo la Unión Europea, no ha habido un punto, una perspectiva compartida sobre cómo debe actuar Europa con China en cuanto a esta iniciativa de la Franja y la Ruta. Y eso lo quiere mencionar también porque lastimosamente, y digo lastimosamente porque, pues, a falta de acción, nuestro gobierno, don Guillermo, nosotros en los últimos 5 años, bueno, vamos a hablar de los últimos 4 años y medio, todavía faltan 6 meses para que termine el actual gobierno de la administración de Laurentino Cortizo, don Guillermo, nosotros no hemos visto nada sobre la ¿No? iniciativa de la Franja y la Ruta en nuestro país. Ahora, esto también es preocupante de alguna forma. Si nosotros, con todo este tema de la mina, con la posible pérdida del grado de inversión de nuestro país, lo que va a encarecer el acceso al dinero, el acceso al crédito, creo que hemos mencionado por qué hablamos así, porque decimos que se va a encarecer esto del dinero, básicamente pedir prestado para poder inyectarle dinero a las finanzas públicas. Si nosotros hemos perdido, porque hay que decirlo, y aquí no estamos para andar tapando el sol con un dedo, nosotros con este tema de la mina, con este tema de esa inversión de más de 10.000 millones de dólares en nuestro país, hemos perdido imagen, hemos perdido perfil. Se ha puesto en tela de duda cierto segmento del Estado de Derecho de nuestro país, porque al final
la Corte Suprema de Justicia falló en derecho y eso se respeta, se acepta y yo creo que hay que defenderlo a su manera, pero de manera generalizada, como el país no hizo, el gobierno actual no hizo un buen manejo de esta situación y no supo verdaderamente cómo llevar esto adelante, minimizando los riesgos, enfocándose en escenarios positivos, en escenarios apropiados para no caer en este desmadre descomunal en el que caímos hace algunos días, y estuvimos así más de 30 y pico de días. Don Guillermo, aquí hay algo muy particular. ¿Cree usted, le hago la pregunta, que estoy aquí con usted en vivo, cree usted, don Guillermo, que nosotros vamos a tener la capacidad a partir del 1 de julio del 2024 hasta el 30 de junio del 2029 de atraer suficiente inversión extranjera directa a nuestro país para verdaderamente impactar la creación de empleo? Que al final de cuentas esa es la preocupación mayor de la mayoría de nuestro país. Eso sí está medido, no me inventé yo los números, ¿no? Es que el problema es más grave. Aquí la población panameña habla de generación de empleo. Yo antes de acostar... Perdón, don Guillermo, perdón, y le hago esa pregunta a don Guillermo porque al final de cuentas donde quiero ir también, don Guillermo, y si en los últimos 5 años esta administración no ha hecho nada para acercarse a China, para mejorar la relación, pero que sea una relación productiva de ganar y ganar verdaderamente, ¿a dónde vamos a recurrir? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que yo me hago. Antes de tomar mi siesta de la tarde, yo trato de ver algo de Yahoo Financials y Bloomberg Televisión y algo de CNBC, que es menos, pero los otros sí creo que... Y yo te puedo decir con conocimiento de causa que América Latina en general está fuera del radar de los grandes inversores. América Latina. Ya traer a Panamá, ya estamos hablando de palabras mayores. Tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para que los grandes inversores vengan a ver a Panamá. Yo cuando escucho, no, que Meta va a ir a El Salvador, no, que Amazon, no, ellos te están hablando de unos pequeños branch muy chiquititos, porque lo que nosotros necesitamos son, tú sabes, el bloque, que vengan acá, pero eso no va a estar sucediendo porque me da la impresión de que América Latina huele rancio en este momento, o sea, africanizado a grandes pasos. Entonces, somos dos continentes que nos estamos alejando tú sabes, de la fiesta del billete, ¿no? Norteamérica comulga bien con Europa y ellos están viendo cómo hacen negocios con Asia. Y ahora mismo tú estás allá y tú me podrás decir esa reunión. Mira, yo estaba viendo, no entendía nada, pero la cantidad de tiempo que utilizó el canal chino en inglés y luego el canal chino en chino para describir la visita de Xi Jinping a Vietnam, por lo menos te da una impresión de que para ellos es importante Vietnam. Me imagino que para tenerlo controlado, pero para ellos es importante. Entonces, Xi Jinping, eso de haber pasado por Panamá, en algún momento estaba dentro del plan, pero ya que están surgiendo otras cosas más importantes, mejor lo dejamos las importantes, ¿no? Y ellos, tú lo sabes mejor que yo, funcionan con unos planes a largo plazo que deben cumplirse sí o sí. Entonces, si nosotros acá decidimos rezagarnos, estamos muertos. Y yo creo que Estados Unidos tampoco va a ser el líder de sacarnos, porque ni Donald Trump, ni Joe Biden, ni nadie en Estados Unidos está dispuesto a meterle la mano a la América Latina en este momento. Lo único que les interesa es que los migrantes que están llegando, que los necesitan, no vayan terroristas ni narcotraficantes. Ni eso. Eso es lo único que les importa ahora mismo. Y que acá los filtremos en el Darién. Ya. De ahí para adelante, tienen a la señora Richardson haciendo de policía de vez en cuando. Se fue a hacer ejercicios allá a Guyana. Esas cositas que a veces pasan por ahí. Pero lo mismo China. O sea, China... Tú has oído a Milei hablar de vaca muerta. ¿Por qué no le dijo a los chinos, se van de vaca muerta mañana? No ha dicho nada. Porque no puede, porque no es conveniente, porque no es apropiado y porque no lo va a hacer. Y en vaca muerta no hay un emprendimiento, hay una base militar china. ¿Por qué no la saca? No sé si respondí tu pregunta. Sí y no.
Bueno, pero no nos queda más tiempo, don no, Guillermo, no amigo vamos, oyente. Nemías, no vamos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Nemías Jaén con Hasta nosotros luego. en Ajedrez Político. Nos vemos la otra semana. Cuídate mucho. Hasta luego. Bueno, yo llego hasta acá. Muchas gracias, Magdiel. Soy Guillermo Ruiz Facenlavín.